La cúpula del Consejo Imperial de Cartaal flotaba en silencio sobre el océano negro del espacio. Era vasta, majestuosa, construida para que los líderes del imperio se sintieran eternos, intocables, superiores a cualquier especie que se atreviera a respirar sin su permiso. Bajo aquel domo translúcido, se reunían los estrategas, filósofos militares, sacerdotes del orden imperial y los altos comandantes de flota. Su cultura se basaba en la certeza, el orden era fuerza, la duda era debilidad, y toda civilización nacida sin disciplina estaba destinada a arrodillarse. La Tierra apareció en el centro de la cámara de proyección como una esfera azul, hermosa y viva. Hubo un murmullo pequeño, contenido, casi despectivo. Planetas como ese ya habían sido conquistados, arrasados o sometidos con elegante brutalidad decenas de veces. Un mundo joven, dijo el alto prelado. Demasiadas emociones. Demasiado caos. Civilizaciones así se rompen solas. Los informes eran contradictorios. Tecnología humana, inferior, pero sorprendentemente adaptable. Cultura, fragmentada. Historia, marcada por conflictos interminables. Y sin embargo, habían prosperado. Eso inquietó a algunos. Pero en el Imperio Cartaal, la inquietud era algo que se enterraba debajo de orgullo. Nadie allí pretendía aceptar que algo tan desordenado pudiera ser peligroso. Son impredecibles, sí, dijo el comandante Vares, con una sonrisa fría, pero hemos enfrentado especies más avanzadas que se creían invencibles. Estas criaturas apenas han tocado el borde de su propio sistema. Enviaremos 10.000 naves. Será ordenado. Será eficiente. Y será un mensaje. Un mensaje para la galaxia, y para sí mismos, el imperio seguía siendo absoluto. La votación fue casi un ritual. Aprobación unánime. La decisión quedó sellada. Nadie en esa sala lo sabía aún, pero ese fue el último momento en que el Imperio Cartaal se sintió completamente seguro del universo. Para entender por qué subestimaron a la humanidad, hay que entender quiénes eran. El Imperio Cartaal no era un enjambre irracional ni un gobierno improvisado. Era antiguo, vasto, sostenido por una ideología perfecta a sus propios ojos. Creían en la eficiencia como virtud suprema. Su sociedad estaba dividida en castas rígidas, estrategas nacidos para pensar, guerreros criados para obedecer y ciudadanos programados culturalmente para creer. Su doctrina militar era impecable. Cada batalla era una ecuación. Cada enemigo, una variable que debía ser simplificada hasta desaparecer. No gritaban, no celebraban, no dudaban. Conquistaban sistemas enteros con la misma serenidad con la que respiraban. Creían que la guerra era una ciencia, y que ellos eran su máxima expresión. Y entonces escucharon los rumores sobre los humanos. Una especie que se peleaba entre sí. Que destruía su propio hogar y luego lo reconstruía con una terquedad inexplicable. Una especie que fallaba, y seguía intentándolo. Una especie sin orden. Sin pureza. Para los Cartaal, eso equivalía a inferioridad. Pero hubo voces disonantes. Un joven analista advirtió, ellos no se rinden. Ni siquiera cuando deberían. El consejo sonrió con condescendencia. Eso no es fortaleza, respondieron. Es falta de lógica. El imperio creyó que la humanidad se rompería como cualquier cosa mal diseñada. Lo que no entendieron fue que justamente aquello que despreciaban era lo que hacía a los humanos imposibles de doblar. El primer contacto no fue un saludo. Fue una sombra que se extendió sobre la tierra. Antes de enviar sus flotas, los Cartaal observaron. Escanearon la historia humana como quien hojea un archivo curioso. Vieron guerras. Dolor. Revoluciones. Humanos destruyendo y reconstruyendo. Humanos llorando, y luego jurando volver a levantarse. Vieron niños que crecían entre ruinas y terminaban construyendo ciudades. Vieron ejércitos que perdían batallas y regresaban más peligrosos.
Eso les pareció contradictorio, inconveniente, irritante, pero nunca realmente amenazante. Son impulsivos, concluyó el consejo. Sin disciplina real. Con miedo a su propia capacidad de destrucción. Cuando sientan el peso de nuestra flota, se rendirán. Fue entonces cuando se tomó la decisión formal. 10.000 naves se desplegarían hacia la Tierra. No para negociar. No para dialogar. Para dejar claro a la galaxia que el Imperio no necesitaba temer a ningún mundo joven. Los Cartaal no sabían todavía que al mirar la Tierra también los estaba mirando. El Imperio no atacaba. Dictaba realidades. Se trazaron rutas. Se organizaron escuadras. Se diseñó un plan exquisito: cercar el sistema solar, colapsar defensas, forzar rendición. Todo limpio. Todo calculado. Una victoria hermosa para los registros imperiales. Antes de partir, el alto prelado hizo un discurso solemne. Hoy reafirmamos el orden. Hoy recordamos a la galaxia que el caos jamás gobierna. Que el imperio es destino. Miles de voces respondieron en sincronía. Creían pertenecer al lado inevitable de la historia. Mientras tanto, en algún lugar de la Tierra, alguien levantaba la vista al cielo sin saber aún que el universo había decidido probarlos. Y en los silencios entre las estrellas, algo comenzó a moverse. Cuando las primeras sombras metálicas cruzaron el borde del sistema solar, los Cartaal sintieron orgullo. Sus sensores se desplegaron como velos sagrados, sus flotas se acomodaron en perfecta formación, y el planeta azul, al centro de todo, siguió girando como si nada. El comandante Vares observó las lecturas con calma impecable. Las defensas humanas parecían primitivas. Satélites pequeños. Estaciones desordenadas. Tecnología utilitaria, no majestuosa. Nada digno de verdadero temor. Transmitan, ordenó. Que sepan quienes les hablan. El mensaje fue simple, matemáticamente frío: rendición, integración, obediencia. El consejo lo definió como civilizado. Durante unos segundos, el silencio respondió. Luego, la Tierra respondió. No con súplicas. No con plegarias. No con negociaciones. Respondieron con información. Datos. Coordenadas. Registros de conflictos humanos. Mensajes hablados con miles de acentos y lenguas, superpuestos por una calma inquietante. Hablaron de historia. De resistencia. De errores. Y de algo que los Cartaal jamás habían necesitado nombrar: voluntad. El oficial táctico Cartaal frunció el ceño. No están pidiendo términos. No. Estaban dejando claro que entendían lo que venía, y que no iban a romperse fácil. Por primera vez, el Imperio sintió algo parecido a una respiración sostenida. Las primeras maniobras militares fueron impecables. Bloqueo orbital. Interrupción de comunicaciones. Demostraciones de fuerza. Explosiones calculadas sobre vacío. El protocolo Cartaal lo llamaba dominación psicológica. Pero algo no cuadraba. Los humanos no reaccionaron como las otras especies conquistadas. No entraron en pánico. No se desorganizaron. No imploraron compasión. Se reorganizaron. Silenciosamente. Metódicamente. Rápido. Los sensores comenzaron a detectar patrones en complejas redes humanas. Ciudades coordinándose. Sistemas civiles convirtiéndose en logística militar en cuestión de horas. Flotas improvisadas que no deberían haberse formado tan rápido, pero lo hicieron. Inteligencia artificial, ciberdefensa, redes tácticas invisibles para el ojo arrogante pero claras para quien quisiera mirar sin prejuicio. En los centros de mando Cartaal, la incomodidad creció. Están respondiendo demasiado bien, admitió un estratega. Como si hubieran esperado esto toda su existencia. Quizá, siempre lo habían hecho.
La primera acción humana ofensiva no fue destructiva. Fue quirúrgica. Pequeñas señales. Interferencias selectivas. Sistemas imperiales que jamás habían fallado comenzaron a tartamudear. Códigos Cartaal replicados, modificados, devueltos contra ellos. Bases logísticas humanas invisibles durante horas, reapareciendo con precisión letal. No era fuerza bruta. Era inteligencia aplicada al filo del instinto. Varys apretó la mandíbula. Esto no es caos, pensó. Esto es un orden diferente, uno que no comprendemos. Un destacamento Cartaal fue enviado como prueba. Tecnología superior. Entrenamiento absoluto. Regresaron, cambiados. No hablaban de armas humanas. No hablaban de máquinas. Hablaban de miradas. Miradas sin odio, sin pánico, solo determinación. El imperio hizo lo que siempre hacía ante lo desconocido, estudiar. Archivaron registros humanos. Analizaron guerras pasadas. Evaluaron fracasos y victorias. Y encontraron algo que no supieron computar. Los humanos siempre perdían primero. Siempre sufrían. Siempre se caían. Y después, aprendían. Lo hacían tan natural como respirar. Como si el dolor fuera parte de su diseño. Una analista Cartaal escribió en su informe. Son una especie que convirtió el sufrimiento en herramienta. Nunca vuelven a cometer el mismo error 2 veces. Y cuando lo hacen, vuelven más peligrosos. Los altos mandos desecharon esa conclusión, oficialmente. Privadamente, comenzaron a preocuparse. En el corazón del imperio, las voces empezaron a dividirse. Algunos exigían aplastar la tierra inmediatamente, demostrar poder absoluto antes de que esa especie extraña se volviera realmente peligrosa. Otros, cada vez más silenciosos pero intensos, sugerían algo impensable: respeto y cautela. Un anciano miembro del consejo murmuró: no temí cuando enfrentamos imperios mayores. No temí ante inteligencias artificiales rebeldes. Pero temo a quienes pueden sufrir y seguir avanzando. Los reportes hablaban de ingenieros civiles voluntarios convertidos en estrategas. De soldados improvisados que peleaban con una sincronía que no debería existir sin décadas de doctrina militar. De científicos humanos trabajando mientras la Tierra estaba sitiada, como si el cosmos entero fuera solo otro problema a resolver. No luchaban por gloria. No luchaban por conquista. Luchaban por algo mucho más simple e infinitamente más poderoso. Existir. Las naves Cartaal eran muchas. 10.000, una cifra que siempre había significado certeza. Pero ahora, esa certeza se sentía hueca. Cada informe nuevo traía inquietud. Cada demostración de resiliencia humana destruía una parte del orgullo imperial. En las salas de mando, nadie lo decía en voz alta, pero lo sabían. Estos seres no solo sabían pelear. Sabían resistir. Sabían adaptarse mientras sangraban. Y lo más inquietante, parecía que nunca estaban solos. No eran ejércitos. Eran humanidad. Y entonces, cuando la inquietud creció tanto que empezó a sentirse palpable, los humanos hicieron algo que el imperio jamás había visto. Sonrieron. El error no fue táctico. Fue moral. En un intento por quebrar la voluntad humana, el imperio Cartaal atacó algo que jamás debieron tocar, no una ciudad, sino la idea de seguridad. Un bombardeo selectivo, no letal según sus parámetros, pero devastador psicológicamente. Luces apagándose. Cielos oscurecidos. La sensación de que una sombra ajena podía decidir el destino de millones. Para los Cartaal, era una jugada brillante. Para los humanos, fue una declaración. El comandante Varys lo comprendió segundos después. La respuesta humana no fue caos. No fue histeria. Fue silencio concentrado. Un silencio pesado, colectivo, como la respiración contenida antes de una tormenta.
Sistemas se encendieron. Protocolos civiles se volvieron militares. Individuos, antes divididos, caminaron hacia el mismo punto invisible. Algo profundo se encendió en la tierra. Una determinación antigua. Feroz. Imparable. Por primera vez, los Kartaal sintieron algo que su cultura jamás había comprendido como amenaza real. Una especie que decide no volver a ser víctima, jamás. El contraataque no comenzó con fuego. Comenzó con inteligencia. Sistemas Kartaal empezaron a caer, pero no destruidos. Controlados. Redirigidos. Saboteados desde dentro con precisión quirúrgica. Códigos replicados, desmantelados, reescritos. Los humanos no intentaban igualar tecnología. La estaban usando contra ellos. Redes tácticas imperiales, consideradas imposibles de penetrar, se volvieron transparentes. Flotas que jamás habían perdido sincronía comenzaron a desalinearse. Órdenes retrasadas. Lecturas falsas. Confusión que jamás habían experimentado. Los humanos no peleaban como guerreros tradicionales. Peleaban como una mente colectiva improvisada. Miles de decisiones pequeñas que creaban un monstruo estratégico imposible de predecir. Las primeras ofensivas humanas fueron precisas. Golpes quirúrgicos. Naves Kartaal desarmadas sin ser destruidas. Sistemas apagados con respeto calculado a la vida, pero con un mensaje brutalmente claro. No somos presas. Y entonces sí, llegó el fuego. Las batallas no fueron gloriosas. Fueron violentamente eficientes. Los humanos no presumían. No gritaban. No celebraban. Solo hacían lo necesario. Naves humanas improvisadas pero tácticamente perfectas. Coordinación imposible para una civilización tan joven. Mechas orbitales, drones autónomos, flotas que se movían como si tuvieran una sola voluntad. Cada movimiento humano parecía desgarrar lentamente el orgullo imperial. Pero lo más aterrador no fue la tecnología. Fue su capacidad de seguir peleando aunque todo ardiera alrededor. Aunque los sensores marcaran pérdidas. Aunque las probabilidades dijeran, ríndanse. No lo hacían. Ni siquiera cuando sería lógico. Ni siquiera cuando dolía. Los Kartaal comenzaron a comprender, y el miedo prendió raíces. El imperio había subestimado muchas cosas, la creatividad humana, su ingeniería adaptable, su logística imposible, pero lo peor fue subestimar su espíritu. En salas de mando Kartaal, informes llegaban sin descanso. Pierden posiciones, pero regresan. Caen, pero reorganizan. Fracasan, pero vuelven más peligrosos. Las palabras se repetían como un eco que nadie quería escuchar. Se levantan. Siempre se levantan. Y entonces, mientras la batalla alcanzaba su punto crítico, el imperio comprendió la verdad que siempre había estado delante de ellos. Los humanos no luchan porque amen la guerra. No luchan por gloria. No luchan para dominar. Luchan porque se niegan a desaparecer. Y una especie así, no puede ser doblegada con miedo. Cuando los humanos finalmente revelaron la extensión total de su estrategia, el imperio quedó en silencio. No era una superarma. No era una tecnología imposible. Era coordinación perfecta entre ciencia, voluntad, sacrificio y algo que el imperio jamás había comprendido. Esperanza. Mientras las naves Kartaal caían una a una fuera de combate, sin ser exterminadas innecesariamente, la galaxia entera miró hacia la Tierra con nuevos ojos. Ya no era un mundo joven. Ya no era un caos inmaduro. Era una advertencia. Varys observó en silencio la pantalla final. Humanidad avanzaba. Sin odio. Sin crueldad gratuita. Solo con una verdad brutal reflejada en sus actos. Los humanos no son héroes. No son monstruos. Son algo mucho más aterrador. Son sobrevivientes.
El espacio quedó en silencio. No era paz. Era cansancio. Era el eco de fuerzas que habían llevado todo al límite y seguían de pie únicamente porque rendirse no estaba permitido en su naturaleza. Las flotas Kartaal, antes perfectas, ahora eran sombras desalineadas. No estaban destruidas en masa, estaban desactivadas, inmovilizadas, vencidas sin humillación pero con una claridad devastadora, habían perdido control del destino. Las fuerzas humanas no celebraron. No hicieron ceremonias. No reclamaron gloria. Solo confirmaron vidas. Aseguraron estabilidad. Repararon lo que se había roto. Y respiraron. Mientras el imperio intentaba comprender cómo una civilización joven había resistido aquello que había roto imperios mayores, la tierra permanecía firme, herida, pero inquebrantable. No había orgullo vacío en su victoria. Solo un cansado reconocimiento de que, una vez más, el universo había intentado apagarlos y no lo había logrado. En las naves Kartaal que lograron retirarse, los sobrevivientes no hablaban de tecnología humana. No hablaban de armamento. No hablaban de números. Hablaban de espíritu. Hablaban de soldados que no gritaban odio, sino determinación. De civiles que se convirtieron en pilares. De líderes humanos que no ordenaban destrucción indiscriminada, sino precisión con propósito. Hablaban de algo que el imperio jamás había creído posible. Fortaleza construida a base de cicatrices. Algunos oficiales lloraron en la privacidad de sus cabinas. No por derrota, sino por haber descubierto que todo en lo que creían sobre superioridad se había quebrado. Otros juraron nunca volver a subestimar una especie que pudiera mirar la aniquilación a los ojos y decidir seguir existiendo. El imperio cambió esa noche. No por miedo. Por respeto. Aunque nunca lo admitirían oficialmente. Por primera vez desde el inicio del conflicto, la humanidad habló con calma. No exigieron tributo. No exigieron territorio. No exigieron rendición eterna. Solo establecieron una verdad sencilla. Nadie tiene derecho a decidir por nuestra existencia. Explicaron lo que el imperio jamás había entendido: los humanos no buscaban dominio galáctico. No querían coronas estelares ni universos bajo sus banderas. Querían algo más profundo, más básico, más antiguo que cualquier ambición imperial. Querían sobrevivir. Querían vivir sin cadenas. Querían que el cosmos entendiera que el precio de intentar romperlos siempre sería más alto del que cualquiera estaría dispuesto a pagar. Y esa simple declaración fue más aterradora para el imperio que cualquier arma. La galaxia escuchó. El mito del imperio invencible se agrietó. Y en ese espacio vacío, quedó grabado un nuevo principio silencioso: no se provoca a la especie que aprende del dolor. No se desafía a quienes hicieron de la resiliencia su lenguaje. No se ataca a quienes, cuando dicen basta, lo dicen desde el fondo de toda su historia. La humanidad no se convirtió en conquistadora. No se volvió tirana. No se proclamó salvadora. Solo se mantuvo firme. Y la galaxia, por primera vez, comenzó a comprender que el poder verdadero no siempre brilla, a veces simplemente no cae. Un oficial Kartaal, retirado y marcado por la experiencia, observó la Tierra desde una distancia segura. La vio pequeña, azul, tranquila. Y sintió miedo. No porque fuera monstruosa. No porque fuera cruel. Sino porque entendió la verdad definitiva. Los humanos no sobrevivieron al universo porque fueran los más fuertes. Sobrevivieron porque se negaron a ser otra nota olvidada en su historia. Y en ese reconocimiento silencioso, el imperio finalmente comprendió algo que ninguna arma, ninguna flota, ninguna doctrina podría cambiar jamás. La humanidad no es temida por lo que puede destruir. Es temida porque nunca deja de levantarse.